Inspirando por la fosa derecha. Sostengo, tapo la fosa derecha y voy a soltar el aire por la fosa izquierda. Suelto el aire por la fosa izquierda y de esa misma fosa va a volver a ingresar el aire. Una inspiración, tapo ahora la fosa izquierda y suelto por la derecha. Y de esa misma fosa, de la derecha, vuelvo a inhalar. ¿Sí? ¿Se entendió? Más que nada ahora el mecanismo. Todavía no lo hagan seguidas veces porque esta respiración activa mucho y puede llegar a marear. Entonces, primero más que nada quiero saber si se entiende el mecanismo. O sea, por donde inhalo, tapo, después exhalo por la otra y vuelvo a inhalar por esa fosa, por la última que exhale. ¿Estamos bien? Perfecto, dicen. Bueno, genial. Porque tampoco me veo en la cámara a ver si entran los gestos que estoy haciendo. Bueno, perfecto. Entonces, a la cuenta de 3, cada uno a su tiempo va a hacer 3 respiraciones completas alternas, ¿sí? Empezamos. 1, 2, 3. Bien, ahí voy viendo que la mayoría está terminando. Y en este estado en el que están, después de conectar con esta respiración alterna, quiero que en una palabra en el chat escriban qué sienten. Una palabra en el chat y los voy leyendo. Bien, bien, un montón de cosas súper lindas. Bueno, hablan de armonía, de atención, de tranquilidad, de reconexión, apertura, congestión, activación, quietud, serenidad, tranquilidad, paz, equilibrio, wow, cuántas cosas, espectacular. Aterrizando, respiración más pausada, amplitud, tranquilidad, bien, bien. Relajación, oxigenación. Bueno, esta respiración nos activa tanto y nos oxigena tanto que por eso se recomienda no hacer muchas veces seguidas. Pero con que hagamos un ratito al día, ¿sí? Ahí llegó Silvana, vamos, llegó Silvana, pudo entrar. Con que hagamos un ratito al día esta respiración, sobre todo cuando necesitamos volver como a reconectar, a enfocar la atención, a estar atentos al momento presente, viene genial, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, tapando alternadamente cada fosa nasal. Sil, te cuento que ya estuvimos practicando la respiración alterna y en el chat pusieron comentarios de todo tipo sobre lo que sintieron después de hacerla, pero les estaba diciendo esto de cada día tienen esta herramienta de decir, uy, me siento que ya no me da más la cabeza, cuando uno dice estoy quemado, bueno, entonces un ratito me tomo 3 respiraciones de estas que acaban de hacer y ya se reconecta como que se reiniciara el sistema, ¿sí? Así que esa va a ser como el regalito de hoy. Igualmente la respiración va a ser un eje que nos va a atravesar a lo largo de todos los encuentros y la idea es que se vayan apropiando diversos recursos, ¿sí?
Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi querida compañera Silvana, que llegó para hacer la presentación como se debe a nuestra invitada, pero antes, cuestiones técnicas. Antes de pasarle la palabra, acordémonos, audio, podemos cancelar, el video no hay problema, porque contamos con la posibilidad de poder vernos. Sí, vamos a hacer una pregunta a la invitada del día de hoy en mayúscula. Si queremos hacer un comentario, acuérdense en minúscula, así lo podemos ir diferenciando. Y el que no pueda cambiar su propio nombre por una cuestión de que a nosotras nos permita tomar la lista durante la clase, ponga directamente el nombre por escrito en el chat y entonces lo vamos leyendo y así pasamos también el presente. ¿Está bien? Bien. Bueno, Sil, ¿estás? Sil, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, disculpen, problemas técnicos de último momento, lo siento un montón. Bueno, estamos muy felices de hoy contar con una profesional de una enorme trayectoria en diversos campos, la doctora Marina Müller. Ella es doctora en psicología y licenciada en psicopedagogía. Es directora de la revista Aprendizaje Hoy, que es una revista pionera en lo que es el conocimiento psicopedagógico. Tiene 20 libros publicados sobre temas de psicopedagogía, educación y espiritualidad. Es profesora emérita de la Universidad de El Salvador, docente de posgrado universitario, integrante de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y coordinadora de la Escuela de Meditadores Cristianos, y también psicoterapeuta. Bueno, Marina, muy felices de tenerte entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, y yo muy agradecida. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, Marina. Bueno, y yo muy agradecida por la invitación que ustedes me hicieron y quiero felicitarlas también por esta iniciativa del curso de posgrado, que me parece oportunísimo en las circunstancias que estamos pasando y para brindar recursos al personal de salud que está tan exigido también en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Así que bueno, no sé si está por ahí Cecilia. Cecilia, ¿estás por ahí? Acá estoy, Marina, acá estoy. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzás a pasar las diapos? Perfecto. Agradezco también enormemente a Cecilia Tarling, que es la coordinadora nacional de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, a la que ambas pertenecemos, y bueno, que se ofreció muy solidariamente, porque yo tuve que aprender en un par de días cómo se usa Google Meet, que no lo conocía, y bueno, y Cecilia contribuyó enormemente a eso, ¿no? Así que bueno, a ver, Ceci, si pones las diapos. Bueno, yo titulé a esta charla Salud Mental, Inteligencia Espiritual y Meditación, particularmente queriendo hacer un aporte para la práctica profesional y también para cuidar a quienes cuidan, ¿no es cierto? Que es un poco el sentido de estos recursos. Y así como recién practicamos ese pequeño ejercicio de respiración, al finalizar este encuentro, cuando yo termine la charla, vamos a hacer un breve ejercicio práctico de meditación. ¿Por qué? Porque entendemos que no solamente es cuestión de hablar del tema, o de comprenderlo intelectualmente, sino de vivenciarlo, saber cómo podemos hacer para incorporar ese recurso en nuestra vida y en nuestra práctica. Digamos, Cecilia.
Vamos a ver brevemente los contenidos para que ustedes tengan una idea general de lo que vamos a tratar hoy. Primeramente vamos a empezar por comprender qué concepto compartimos de inteligencia. Y dentro de la inteligencia, el concepto de cociente intelectual. Luego pasaremos a ver lo que llamamos las inteligencias múltiples, que fueron trabajadas muy fuertemente por Howard Gardner de la Universidad de Harvard desde mediados del siglo pasado y que continúan un desarrollo muy importante en el tema de la educación. Vamos a ver también en qué consiste la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias múltiples propuestas por Gardner, y vamos a ver también la inteligencia espiritual, que es un desarrollo posterior de lo que es este tema de las inteligencias múltiples, trabajado por otros autores que vamos a recordar brevemente. También vamos a ver qué relación tiene la psicopedagogía, bueno, y en general las prácticas, digamos, que se puedan hacer con pacientes en este caso, para el desarrollo de la inteligencia espiritual y cómo desarrollarla. Y entonces vamos a ver también, especialmente hoy, el lugar de la meditación en el desarrollo de la inteligencia espiritual. La meditación la vamos a ver entonces como un camino sanador. Yo titulé uno de mis libros, publicado hace unos pocos años, Meditación, un camino sanador, relacionándola con los conceptos de la psicología y con el tema de la posibilidad de ayudar a las personas a un mayor bienestar a través de esa práctica. También vamos a ver los beneficios de la meditación y, bueno, un poco la conclusión que engloba todo este tema es que tenemos que cuidarnos porque así podemos cuidar mejor a quienes necesitan ser cuidados. Y por fin, por último, como les decía, vamos a hacer unos breves momentos de meditación según la práctica que yo hago, que puede adaptarse porque la meditación está en todas las grandes tradiciones espirituales. Se puede practicar de muy diversas maneras, solo que yo propondré la manera en que yo la practico porque es profundamente vivencial en mí y además ha producido cambios muy importantes y muy favorables en mi propia vida. Sigamos, Cecilia. Bueno, acá vamos a ver qué entendemos por inteligencia. La inteligencia se entiende como capacidad de leer en la interioridad, porque viene etimológicamente de intus legere, o sea, leer hacia adentro, leer en la interioridad, es decir, una capacidad de discernir, de aprender y comprender, de reflexionar y de adaptarnos a los cambios, pero también una enorme capacidad creativa. Esto tiene que ver con la posibilidad de inventar, que es propia de los seres humanos. Por otro lado, todos nosotros nacemos enormemente menesterosos. Esto quiere decir, necesitamos que nos cuiden durante unos cuantos años para poder desarrollarnos sanamente, pero tenemos dos, digamos, dones muy importantes que son la inteligencia precisamente y las manos. Como tenemos conformadas las manos, tenemos el pulgar en oposición y esto nos permite una gran habilidad para asir y para usar nuestras manos en todas las actividades que habitualmente hacemos, que otros seres vivientes no tienen esa posibilidad, por lo menos en el planeta Tierra. Sigamos. En relación a la inteligencia, empezó a proponerse en la psicología, al comenzar el siglo XX,
lo que se llamó el cociente intelectual. Eso fue una enorme novedad. ¿Y qué era? Que se podía medir la inteligencia racional a través de técnicas, a través de test mentales. ¿Pero por qué? Porque se pensaba que la inteligencia racional era la única inteligencia posible en los seres humanos. Entonces se crearon una cantidad de test para medir esta inteligencia y se clasificó a las personas, de acuerdo a los resultados de esos test, en distintos niveles de inteligencia que se conoció como cociente intelectual, que supuestamente podía medir la capacidad intelectual de las personas. Cuanto más alto fuera el cociente, mostraría que la persona tiene mayor inteligencia. Sigamos, por favor. Ahí encontramos a Howard Gardner, que es este señor que está en la imagen. Es un psicólogo, investigador, profesor de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, que es una universidad muy prestigiosa en ese país y reconocida en el mundo entero, que empezó a investigar las capacidades cognitivas. Y entonces llegó a formular la teoría que él llamó de las inteligencias múltiples. En 1983 presentó esa teoría en un libro que llamó Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, o sea, estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. Ahí critica esta idea que les dije hace un momento, que hubiese una sola inteligencia para que es posible medir a través de pruebas psicométricas. Sigamos, por favor, Cecilia. Las inteligencias múltiples que él describe son de 8 tipos: la lingüística, la matemática, la visual y espacial, la musical, la corporal sinestésica, la naturalista, la interpersonal, que también llamó inteligencia social, y la intrapersonal, que tiene que ver con la capacidad de autoconocimiento y de la vida interior. En este slide describo en qué consiste cada una de estas inteligencias. Por ejemplo, la lingüística tiene que ver con la verbalización. La lógico-matemática es la que siempre se consideró como básica y más importante en relación a la inteligencia. La visual y espacial es en la que predominan las imágenes visuales. La musical está claro en qué consiste. La corporal sinestésica es conocer a través de las sensaciones corporales. La naturalista es observación del entorno, idear con material natural. La interpersonal es también llamada inteligencia social, tiene que ver con el liderazgo y la comunicación, con entender los sentimientos de los demás y facilidad en las relaciones interpersonales. Sigamos, por favor. De todas estas inteligencias, nos puede interesar especialmente la que llamamos inteligencia emocional, que fue también descrita y profundizada por el autor Daniel Goleman, que publicó un libro especial que se llama justamente La inteligencia emocional, en el año 1995. Y ahí sintetizaba unas investigaciones sobre alfabetización emocional para desarrollar habilidades sociales en los escolares. Este tipo de inteligencia implica autodominio, constancia, motivación, ética, altruismo, compasión, la capacidad de escucha y poner inteligencia en nuestras emociones, cosa que todos sabemos que no es nada fácil, ¿no es cierto? Porque a veces las emociones nos dominan y no sabemos cómo manejarlas. Pero si tenemos desarrollada la inteligencia emocional,
podemos también, digamos, discernir y como equilibrar las emociones. La educación, en ese sentido, requeriría conectar la mente con las emociones, y nosotros en la meditación, en la comunidad en la que pertenezco, hablamos de conectar la mente con el corazón, cosa posible desde muy temprana edad, y precisamente a través de la práctica de la meditación. Las emociones negativas serían el odio, la ira, el maltrato, la incapacidad de autocontrol, la envidia, etcétera. Sabemos que afectan también la salud psicofísica, personal y también las relaciones familiares y sociales, que en estos momentos socialmente tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. Ahora vamos a la inteligencia espiritual, que es la que especialmente nos interesa en esta charla. La inteligencia espiritual ha sido como desarrollada a partir de los descubrimientos de Howard Gardner, porque él también en un momento dado agregó a esas 8 inteligencias que mencionamos recién lo que él llamó inteligencia existencial o filosófica, que tenía que ver más con el sentido de la vida, con las bases éticas, digamos, y con los valores y el sentido de la vida. En el libro que escribió La inteligencia reformulada, las inteligencias múltiples en el siglo XXI, presentó a la inteligencia existencial como inquietud por las cuestiones esenciales de la vida, es decir, ubicarse en relación a la propia vida con los valores y el sentido de la vida, pero también en relación al cosmos y a características de la condición humana, por ejemplo, reflexiones filosóficas respecto al sentido de la vida y de la muerte. Entonces, esta inteligencia, que llamaremos espiritual, le suma a lo que Gardner llama inteligencia existencial esa importante carga ética. Sigamos, por favor. Bueno, en relación a la inteligencia espiritual, acabo de decir que es encontrarle un sentido a la existencia, un sentido profundo, un sentido de por qué vivir. Esto también ha sido trabajado, por ejemplo, con psicólogos y psiquiatras como Viktor Frankl, ¿no? Que trabaja mucho en la logoterapia con esto del sentido de la vida. Este tema es un dinamismo que busca en el ser humano un pleno desarrollo, una profundidad en lo que vivimos, en lo que padecemos, en lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero al trabajar con este aspecto de nuestra personalidad, con la inteligencia espiritual, lo que estamos haciendo es, digamos, como si fuera una contrapartida a todas las formas de fanatismo, de dogmatismo, y entonces obviamente tenemos que pensar que esto es un aporte importantísimo, no solamente para la educación, que lo es, sino también para la salud mental propia y de otras personas. Entonces, acá yo diría, reflexionemos como agentes de la salud si es conveniente el desarrollo en cada uno de nosotros de esta inteligencia espiritual. Vamos a continuar. Acá tenemos que plantearnos el tema de las necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre en algún momento de su vida se plantea algunas preguntas trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿No? Los que atendemos a adolescentes sabemos bien que esto tiene mucha relación, por ejemplo, con decisiones vocacionales, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida?
¿para qué existe todo? Y también puede ser que en muchos de nosotros se plantee la pregunta de si existe algo superior a nosotros, algo que nos trascienda, que generalmente en la espiritualidad se ha llamado Dios. O sea, estas son las necesidades que llamamos necesidades espirituales. Vivir una vida con significado, reconciliarnos con nosotros mismos, con la vida, con los demás, con el universo, buscar la libertad, buscar una libertad plena y verdadera, buscar también la verdad y también en relación a la posibilidad de encontrar cierto tipo de respuestas en estos temas, de vez en cuando buscar la soledad y el silencio. Que en realidad, si meditamos, buscamos el silencio todos los días, en ese momento en que meditamos. Y la soledad de vez en cuando, para no sentirnos, bueno, completamente dependientes de la exterioridad y de los demás. Al no hallar respuestas o no ver satisfechas estas necesidades, podríamos encontrarnos con una crisis existencial. Sigamos, por favor. Acá también me pareció interesante buscar algunos rasgos que podrían definir a las personas que podríamos considerar espiritualmente inteligentes. Bueno, entonces cada uno tendrá que hacer un autoanálisis en ese sentido, ¿no? Es decir, se supone que estas personas buscan profundidad en sus relaciones y tratan de ver lo que las une a las otras personas, relativizando las diferencias. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que nos separa, sino lo que nos une. Es decir, también Edgar Morin, un famoso filósofo contemporáneo, el creador de la teoría de la complejidad, habla también de este tema, ¿no? Es decir, de que todos estamos interconectados de alguna manera. Y en las espiritualidades esto también es un tema que se suele recalcar. Estas personas también gozan con intensidad de la belleza que se revela en el mundo y manifiestan un bagaje interior muy abundante. Es decir, que también se supone que la inteligencia espiritual supone el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. También tienen capacidad de conexión con todo lo que existe porque siempre tienden a encontrar los elementos relacionales, los elementos que unen. Es decir, se integran en totalidades. Sigamos, por favor. Hay un autor que considero muy interesante y muy importante en el tema de la inteligencia espiritual. Es un autor español contemporáneo que se llama Francesc Torralba. Tiene dos libros buenísimos. Uno se llama La inteligencia espiritual y el otro se llama La inteligencia espiritual en los niños. ¿Y cómo define él los poderes de la inteligencia espiritual? Él los sintetiza, digamos, en estos rasgos. La búsqueda de sentido, que ya mencionamos, la capacidad de tomar cierta distancia, y esto es no dejarse envolver simplemente por las emociones, la autotrascendencia, la capacidad de asombro, el autoconocimiento, es decir, reconocerse uno mismo con sus dones, pero también con sus debilidades y defectos, la facultad de valorar, el gozo estético, el sentido del misterio, el sentido de pertenencia al todo, como decía hace un ratito, la superación de la dualidad. Esto es también muy importante en relación al desarrollo de la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre tendemos a pensar en forma polarizada,
bueno, malo, blanco, negro, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a tener una dimensión más totalizadora. Le damos poder entonces en esta inteligencia también a lo simbólico, a lo que podemos llamar la llamada interior, los ideales de vida, un sentido de lo que es sagrado, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso. Es decir, para cada uno, si tiene un desarrollo de la espiritualidad, de la inteligencia espiritual, va a haber temas o valores que considere sagrados, que considere que sí o sí tiene que respetarlos. Por ejemplo, el valor de la vida o el valor de respeto por el ser humano o los derechos humanos. Después también es importante el sentido del humor, que eso ya lo dijeron muchos otros psicólogos a lo largo de los años, como sabemos los que estudiamos psicología o psicopedagogía, y también la búsqueda de sabiduría. Y acá es interesante diferenciar el conocimiento, que es algo más bien intelectual, de la sabiduría, que es algo profundamente interior y que puede darse también en personas, por ejemplo, iletradas. Hay personas iletradas que pueden ser sabias y hay personas con muchísimo conocimiento que carecen de sabiduría. Sigamos, por favor. Hay otros aportes interesantes a este tema de la inteligencia espiritual. Por ejemplo, la directora de Brahma Kumaris para Argentina y Uruguay. Brahma Kumaris es una universidad que es muy interesante porque desarrolla muchos aspectos de la espiritualidad en un sentido, digamos, propiamente espiritual, no ligado a ningún culto o a ninguna religión en especial. Y dice, la espiritualidad es un camino de vuelta a casa. La gran tendencia global de buscar espiritualidad se debe a que el mundo ha quedado desprovisto de virtudes. La espiritualidad es en este sentido regresar a lo que es natural para el ser humano. O sea, que se considera, por lo menos esta autora considera, que el ser humano, digamos, naturalmente tiende a la espiritualidad. Tony Buzan, presidente de la Brown Foundation, es autor del libro El poder de la inteligencia espiritual y dice así: la inteligencia espiritual es la capacidad de concientizarnos acerca del mundo y de nuestro lugar en él. Esto es afín con lo que vine diciendo hace un momento. Y por último, Beatriz Goyoaga representa en América Latina a una fundación también muy importante que también enseña a meditar, que es la Fundación El Arte de Vivir. Y dice, ser espiritual es vivir una vida en relación con lo que uno siente y piensa, respetando a los demás y en conjunto con las leyes de la naturaleza que rigen la existencia. Sigamos, por favor, Cecilia. Hay otros autores y hay una nueva corriente psicológica que son muy interesantes para profundizar en estos temas. Por ejemplo, desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, hay autores como Erich Fromm, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Carl Jung, que son todos importantes psicólogos que han marcado distintas tendencias, ya sea en el psicoanálisis, ya sea en la psicología humanística, ya sea en la logoterapia o en la psicología profunda de Jung, y plantean conceptos y vivencias destinados a buscar el sentido de la existencia del ser humano. Esto es algo novedoso porque todos estábamos como deslumbrados por la teoría freudiana que se creó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero estas otras teorías y aportes, a lo mejor también dentro de la misma teoría psicoanalítica,
abren la mente a otras dimensiones y permiten enriquecer enormemente la tarea psicoterapéutica. Después está una corriente que a mí me interesa particularmente mucho porque tiene muchísimo que ver con todo lo que vengo diciendo, que se llama psicología positiva. Esta la crea Martin Seligman, que era en ese entonces presidente de la Asociación de Psicología Norteamericana, y que la crea esta teoría más o menos hacia mediados de la última década del siglo XX. Creo que fue hacia 1995. Esta teoría está ganando cada vez más espacio porque es una de las primeras veces en que la psicología se ocupa de la felicidad y del bienestar. En general, muchas otras corrientes se han ocupado de la patología del ser humano, de la mente humana, de los problemas, de las disfuncionalidades. En cambio, la psicología positiva enfatiza algo que ya Aristóteles, 5 siglos antes del cristianismo, habló de que era fundamental en el ser humano la búsqueda de la felicidad. Hay que ver también qué es lo que cada uno considera como felicidad, ¿no es cierto? Pero entonces, este autor evoca una serie de emociones positivas y actividades que desarrollen una personalidad saludable y la espiritualidad. Por ejemplo, la creatividad, le da muchísimo acento a la creatividad, el sentido del humor, la alegría, la solidaridad, una serie de aspectos que son interesantísimos y que ha hecho investigaciones muy serias, muy validadas, digamos, con todos los aportes que tiene la psicología en ese sentido investigativo, como para investigar a lo largo de, digamos, de muchos sujetos indagados en qué consiste, por ejemplo, lo que nos hace felices o lo que nos quita paz y tranquilidad. Y incorporé esta imagen porque me parece muy significativa de la salud integral. La salud integral abarca todos estos aspectos, lo corporal, lo emocional, lo mental, lo social y lo espiritual. Es decir, para hacer una salud integral no tenemos que dejar aparte ninguno de estos aspectos, porque esto hace a la integralidad de la sensación de bienestar humano. Sigamos, por favor. Ahora vamos a ver un poquito cómo se incluye este asunto de las inteligencias múltiples en la educación sistemática, ya sea de inicial, primaria, secundaria, universitaria, de posgrado, como quiera que sea, especial, etc. En general, la educación sistemática favorece unos tipos de inteligencia y descuida o desconoce otros. Entre los que favorece está, por supuesto, desde, como decíamos, desde el siglo XIX y principio del siglo XX, considerar la lógica matemática como el máximo de la posibilidad de desarrollo de la inteligencia humana. Pero también la inteligencia lingüística, porque nuestra educación tiene muchísimo de verbalismo, o sea, hablar, 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 pero es un aspecto nada más del ser humano, ¿no es cierto? También se incorpora crecientemente, sobre todo en algunos países que hacen muchísimo énfasis en el deporte, en el desarrollo de habilidades prácticas y corporales, kinestésicas, esto de la inteligencia corporal. La social, con suerte, diríamos, tendría que ser fomentada a todo lo largo de la educación, a veces no tanto, y la musical también se le da importancia, o bueno, podríamos decir las distintas ramas artísticas, pero se descuidan o se desconocen las inteligencias emocional, intrapersonal y espiritual, que son justamente las que
a mí personalmente me interesa mucho transmitir en esta comunicación para que la tengamos muy en cuenta en nuestra tarea como sanadores. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo se desarrolla la inteligencia espiritual? Bueno, por empezar, sería una gran herramienta para facilitar las relaciones entre las personas, ya sea en forma familiar, social, en la educación, que a veces tenemos cada problema en la escuela, por ejemplo, el bullying, que es tan frecuente y tan desastroso, diríamos, para la formación del niño o de la niña, y en el tema laboral. En todos estos aspectos, la inteligencia espiritual sería maravilloso desarrollarla para encontrar más armonía en las relaciones humanas. Por otra parte, hay un prejuicio que lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta charla. La inteligencia espiritual no está ligada necesariamente a una religión en particular. La inteligencia espiritual puede ser, digamos, atributo de una persona que no cree en Dios o que no cree en ninguna de las formas religiosas que existen. Y esa persona, sin embargo, puede ser espiritual y hasta muy espiritual. Entonces, ese es un prejuicio que tenemos que disolver, ¿no es cierto? O que tenemos que ser conscientes. La espiritualidad es una cosa, la religión es otra. A veces la religión tiene formas nada espirituales y hasta contraespirituales, como pueden ser las luchas religiosas, bueno, los prejuicios, una cantidad de problemas que pueden surgir. Los seres humanos, en general, hasta el momento, no fuimos educados para desarrollar la inteligencia espiritual. Por eso muchas veces tenemos muchos prejuicios o bien directamente le damos la espalda al mundo de la espiritualidad. Y bueno, y como dije recién, hay un montón de prejuicios que en todo caso tenemos que aprender a detectarlos y a desmontarlos para abrirnos a ese maravilloso mundo de lo que está, diríamos, transpersonal. Eso también se hace hincapié en ciertas formas de la psicología contemporánea. Lo transpersonal tiene que ver, yo diría en cierto modo, con el misterio. En la vida muchas cosas son misterio, ¿no es cierto? La vida misma es un misterio. Por más que avancemos en la tecnología, en la ciencia, en la clonación, en la inteligencia artificial, díganme, ¿alguno de nosotros puede definir en última instancia qué es la vida? O, por ejemplo, bueno, ¿qué sentido tienen la enfermedad y la muerte? No podemos definir eso porque es algo que nos sobrepasa, ¿no? Bueno, eso es parte del misterio que forma, que integra, digamos, la espiritualidad. Sigamos, por favor. Acá tenemos una propuesta, digamos, empezar por lo menos el camino de una propuesta de psicopedagogía y desarrollo de la inteligencia espiritual. Psicopedagogía un poco porque yo soy un poco del palo, ¿no? Pero en realidad es para todos los agentes de la salud. El desarrollo de la inteligencia espiritual se puede hacer en otras especialidades y en otras profesiones, por supuesto, desde la docencia, por ejemplo, básicamente, y bueno, por supuesto, desde los primeros docentes informales que son el papá y la mamá, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con esto. En algunos países se está explorando la posibilidad de educar a los niños y las niñas desde chiquititos, desde educación inicial, en la inteligencia espiritual. Esto se ha desarrollado mucho en los países anglosajones. Nosotros estamos muy vinculados desde la Comunidad para la Meditación Cristiana con investigaciones que se están haciendo tanto en Inglaterra como en Australia, como en Irlanda, respecto a estos temas, investigaciones muy serias
y con efectos muy positivos de aplicar este desarrollo de la inteligencia espiritual y la práctica de la meditación en las escuelas. Pero también se están haciendo interesantes desarrollos en Latinoamérica, en el interior también de nuestra comunidad. Bueno, nuestro sistema educativo ha privilegiado, como ya dije antes, la inteligencia lógico-formal. Pero en los últimos años, debido a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, en los últimos años se amplió este desarrollo de la inteligencia lógico-formal al interés por desarrollar la inteligencia emocional, sobre todo por problemas de convivencia que se han detectado tanto en las escuelas y en las familias y en la sociedad, obviamente, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional sería la capacidad para reconocer sentimientos en uno mismo y en otros, desarrollando la habilidad para trabajar con otros. Por ejemplo, actualmente en psicología laboral se considera indispensable que la persona aprenda a trabajar en equipo, que pueda realmente trabajar en conjunto con otros, porque de otra manera produce perturbaciones, conflictos y bueno, y no se puede llevar adelante, por ejemplo, una tarea organizacional o institucional. La inteligencia intrapersonal, por otra parte, ya lo dije antes, es la que más se aproxima a la inteligencia espiritual. El desafío actual y futuro, entonces, será desarrollar la inteligencia espiritual. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los recursos educativos? Puede haber una cantidad de recursos y acá podemos utilizar maravillosamente todo lo que nos está proponiendo este magnífico curso organizado por el Hospital Roca y su equipo coordinador, ¿no es cierto? Todo lo que nos van enseñando en cada uno de los encuentros. Pero tenemos que recordar que la inteligencia espiritual, como cualquier otro tipo de inteligencia, no surge de la mañana a la noche o de la noche a la mañana. Se desarrolla en forma progresiva y eso es lo que tenemos que tratar de cultivar. O sea, requiere tiempo, paciencia, distintos recursos y sobre todo formación de formadores. O sea, que aquellos que están encargados de la educación o de la salud de los niños y las niñas y de los adolescentes y jóvenes, se formen y se preparen y ellos mismos primeramente desarrollen su inteligencia espiritual para poder fomentarla en otros. Esto necesita un lenguaje, una formación y un acompañamiento, es decir, no se puede hacer a solas, sino siempre en equipo. Sigamos, por favor. Esto se puede desarrollar desde la primera infancia y acá viene a ser importantísimo, como dije recién, el papel del papá y la mamá, de los abuelos y las abuelas, de los tíos y las tías, de todo el grupo familiar en general, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los niños y las niñas perciben una actitud de los padres y las familias en todo lo que venimos conversando, esto, en vez de ser un conocimiento teórico, se convierte en una vivencia, en una experiencia, en algo que podríamos decir que la persona ha mamado, ¿no es cierto? Lo ha incorporado a su formación. Y acá vale mucho dos puntos importantísimos en este desarrollo. Actitud de silencio y actitud de atención incondicional, o sea, lo que se ha llamado también atención plena y que también lo desarrolla lo que llamamos mindfulness, es decir, que se traduce como atención plena precisamente, y que las distintas formas de meditación
cultivan eso, atención al momento presente. No divagar con el pasado ni volverse al futuro, sino atender al presente y cultivar el silencio. Yo creo que el silencio a los psicólogos también nos enseñan a cultivar algo muy relacionado con el silencio, que es aprender a escuchar, aprender a recibir plenamente a la otra persona. Entonces, esto se puede tratar de incorporar desde la escuela maternal, desde el jardín de infantes, a través de prácticas de escucha, de centrarse en la propia respiración, como bien planteó una de las personas que abrió este encuentro, ¿no es cierto? No sé si es Belén, pero creo que sí. Bueno, Silvana está diciendo. Sí, era yo, Marina. Bueno, fenómeno, Belén. Entonces, estas son prácticas muy importantes y también breves momentos de silencio y de quietud. Por ejemplo, yo tengo como vecinos a unos gemelos hermosísimos de 4 años que tienen una impulsividad impresionante y entonces se la pasan chillando todo el día. Y bueno, sería interesantísimo enseñarles a hacer algunos, aunque sea brevísimos momentos de silencio, ¿no? Pero bueno, eso está en cada familia y en cada papá y mamá. Sigamos, por favor. Después sigamos un poco más con el desarrollo de la inteligencia espiritual, que serviría para apoyar un bienestar universal. Vuelvo a reiterar que esto está empezando a cobrar interés internacional y cómo se hace esto en otros países y también se está empezando a practicar en nuestro país. En esto Cecilia tiene una amplia experiencia y otra compañera de nuestro equipo, Mercedes Rey, también Aguirre, es otra de las expertas en este punto. O sea, introduciendo programas de educación contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Introduciendo prácticas meditativas que tienen que ver también con la respiración, como nos enseñó Belén al comienzo de esta clase, y otras prácticas de atención plena. Hay muchas cosas que podemos llamar de enseñanza de la contemplación. La contemplación es una actitud como abierta al silencio, abierta al misterio, abierta al asombro, por todo esto que nos sobrepasa, ¿no? Que no llegamos a entender ni a intelectualizar. Entonces, eso se puede desarrollar con programas sistemáticos en la escuela. La meditación tiene que ver con permanecer quietos corporalmente, pero también mentalmente, que a veces, bueno, nos puede costar la quietud física, pero ustedes saben que la quietud mental cuesta mucho más. O sea, aquietar la mente es todo un desafío y bueno, el maestro que nos enseñó a nosotros a meditar en esta comunidad de la que formo parte, decía que a lo mejor en unos 20 años podemos aprender a quedarnos quietos y a aquietar nuestra mente, ¿no? Pero bueno, quiere decir que requiere siempre una perseverancia, una paciencia, no buscar resultados inmediatos de ninguna manera, ¿no es cierto? Y entonces concentramos la atención o en la respiración o en un mantra que podemos llamar también palabra sagrada, porque a veces si llamamos mantra, pensamos que solo se limita a las espiritualidades orientales, pero sin embargo puede decirse palabra sagrada y así contribuir al desarrollo de la inteligencia espiritual. Sigamos, por favor, Cecilia. Acá encontramos obstáculos, ¿no? Porque ya dije en algún momento de mi charla que cualquier aspecto de las prácticas de educación contemplativa
conectada con el bienestar espiritual, suelen quedar al margen de las escuelas y de los tratamientos psicopedagógicos y psicológicos, que son mi campo específico de incumbencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas a veces ni se mencionan estos temas. O si se mencionan se tiene mucho temor a ver si no van a ser aceptados o a ver qué van a pensar de eso, ¿no? Es todo un tema como para reflexionarlo. Y también, como dije antes, porque siempre se trata de relacionar o combinar la espiritualidad con la religiosidad. Y entonces se lo entiende como un tema que puede ser muy sensible, que está más ligado a la vida privada o a la interioridad o a distintos, digamos, ámbitos que no son precisamente los ámbitos de la sociedad secular. Pero yo creo que esto es un prejuicio que atenta contra la salud mental de las personas. Y por eso es importante que empecemos a tomar conciencia de la importancia máxima que tienen estos instrumentos para fomentar la salud. Y más, bueno, en este caso estamos en un programa que no sé hasta qué punto, pero yo considero casi pionero en esta práctica hospitalaria, organizado por Silvana, Belén y tal vez alguna otra persona más, y que es realmente una maravilla en el momento que estamos atravesando, ¿no? Sigamos, por favor. Acá hay una larga cita de Francesc Torralba que me gustó mucho, así que por favor presten atención, abran los oídos de la mente y del corazón, sobre todo. Educar la inteligencia espiritual significa superar lo meramente empírico y aportar valores tales como la contemplación frente al activismo, o sea, hacer un poco de pausa, ¿no? En nuestra vida tan agitada. Lo importante frente a lo urgente. La jerarquía frente a la nivelación. O sea, la jerarquía, yo acá hablaría más bien de valores, ¿no? Los valores humanos, en lugar de la nivelación. La ética de la responsabilidad frente a una moral libertaria que considera que, bueno, sí, yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a hacer lo que me parezca bien, y si no le gusta al otro, que se embrome. No, no es eso. Es una ética responsable, es una ética de los valores. El manejo de la tensión entre lo que me apetece y lo que debo hacer. Tiene que ver también con esto que decía, yo no puedo hacer siempre lo que se me dé la gana. No, no, no. Tengo que tomar en cuenta a los demás y hasta tengo que cuidarme a mí misma, no solamente por mi propio bien, sino por el bien de otros que me aprecian y a los que yo también tengo que cuidar. El nivel y la calidad de vida frente al egocentrismo y la sensibilidad estética frente a la grosería. A mí me gustó mucho esta cita, por eso se las transmito. Sigamos, por favor, Ceci. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual? Según el mismo autor, que a mí me parece buenísimo, Francesc Torralba. Es decir, tiene que disfrutarse o aprender a disfrutarse, tal vez por comenzar a practicar, animarse de a poquito a practicar el silencio físico y el silencio interior, que tiene que ver, por ejemplo, con prácticas como la meditación. Y entonces, si aprendemos a valorarlo, aprenderemos a disfrutarlo y hasta darnos cuenta de los enormes beneficios que nos trae psicofísicamente. Yo les puedo asegurar, yo soy una persona que tiendo a tener presión alta y en momentos en los cuales me subía la presión,
meditaba 15 a 20 minutos y me bajaba de 4 a 6 puntos la presión arterial. Eso puedo dar fe, me pasó varias veces. Esto podría conducirnos a disfrutar de la contemplación, volviendo al tema del silencio, y a practicar la meditación. Intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarnos con la primera impresión, no quedarnos en lo superficial. Gozar del arte y de la música, esto nos puede ayudar muchísimo. Ejercer la solidaridad, esto también es importantísimo. En un momento dado a mí me enseñaron, mira, tenés que aprender a hacer algo simplemente por ayudar, no por esperar nada a cambio, ni una retribución, ni nada de nada. Hacer algo por simple voluntariado. Eso me dijeron que es una de las maneras de la espiritualidad. Hay que pensarlo, ¿no? Por lo menos en el momento actual, en que yo puedo dar fe también de personas extremadamente solidarias en medio de la pandemia. Hablar con profundidad con los demás, eso también ayuda. Y también, esto, bueno, también lo practiqué creo que durante toda mi vida, leer los grandes maestros espirituales de la humanidad. Esto produce un resultado muy significativo y desde chiquito se puede hacer leyéndoles cuentos o narraciones que tengan algún valor moral o algún sentido espiritual. Entonces, la lectura de esos grandes maestros espirituales sensibiliza y desarrolla la inteligencia espiritual. Y además hay otra cosa maravillosa que yo trato de hacerla, aunque no soy muy canchera en esto, pero es practicar ejercicio físico con regularidad. Hay personas que son más propensas a esto. Yo en general siempre entrené más mis neuronas que mi cuerpo físico, ¿no? Pero me doy cuenta de lo importante que es practicar con regularidad ejercitación física. ¿Por qué? Porque ayuda a superar los propios límites y a expresar y canalizar mejor las emociones. Por eso se habla mucho también de la importancia de la enseñanza del deporte, obviamente respetando las pautas y con ética en relación a la educación de los niños y los jóvenes, ¿no? Sigamos, por favor, Ceci. Acá, Marina, alguien habla de desarrollar la gratitud. Me pareció interesante en relación a lo que estás hablando. Bueno, exactamente, hay todo un desarrollo de eso también. Muchísimas gracias por recordarlo, porque esto es algo muy importante en el desarrollo espiritual. La conciencia de que en realidad la vida la tenemos como regalada, ¿no? Es decir, bueno, salvo algunas espiritualidades que creen en la reencarnación y en el conocimiento previo antes de nacer, pero generalmente muchos de nosotros, particularmente en Occidente, pensamos que la vida es un don y que bueno, que no elegimos los padres que tenemos, la familia que tenemos, la sociedad que tenemos, y bueno, pero es un regalo, ¿no? Es un don. Y además tenemos muchos otros dones de los cuales habitualmente no tomamos conciencia, que tiene que ver con esto de la gratitud, que me parece importantísimo y maravilloso, por supuesto. Sigamos entonces, ¿cómo desarrollar la inteligencia espiritual según Tony Buzan, que les dije que es otro de los autores en los que me basé para preparar esta charla? Él habla de dones que al combinarse, bueno, justamente tiene que ver también con la gratitud, el don, pueden potenciar la inteligencia espiritual como ser conseguir una visión global de la vida, exploración de los propios valores, plantear la visión personal y el propósito ante la vida, ser compasivos, comprenderse a uno mismo y tratar de comprender a los demás, estar dispuestos a dar y recibir,
solidaridad y gratitud, acá está la gratitud mencionada explícitamente por Busan, desarrollar el sentido del humor, que también es muy importante, y bueno, sobre todo, todos los que descendemos o nos vinculamos con las tradiciones judeo-cristianas, desarrollar el poder del amor. Pero creo que también eso está muy presente en otras tradiciones espirituales, casi yo diría en todas, ¿no? Porque, bueno, eso de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, es como la regla de oro que se aplica universalmente, ¿no? Y que tiene que ver con considerar al otro y en última instancia con amarlo, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, la meditación, ahora vamos a dedicarnos a la meditación en este tramo final de la charla, para después pasar a la práctica. La meditación es universal, está en tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente. Es importantísima para mí porque se opone a la violencia y desarrolla la paz. Y estos tiempos son tan necesitados de esto, ¿no es cierto? La paz interior del corazón humano y la paz exterior de las relaciones recíprocas, o sea, considerar a los demás, hasta al medio ambiente, ¿no? Y por eso contribuye a desarrollar la espiritualidad, que es el vínculo con el centro mismo de nuestro ser y con la trascendencia de nuestro ser. No nos quedamos solo en nosotros mismos, trascendemos hacia otros. Entonces, lo interesante de la meditación es que desarrolla la quietud corporal y mental, como ya dijimos, pero contrapuestas a la velocidad ultrasónica y a la urgencia de la sociedad contemporánea, ¿sí? Que a veces nos abruma con la superabundancia de estímulos. A la hipercomplejidad contrapone la simplicidad. Jesús decía en una de sus enseñanzas, ustedes tienen que hacerse como los niños y las niñas. ¿Sí? Esa era la condición para conocer los misterios de lo que él llamaba el reino de Dios. ¿Qué tal? La simplicidad. Al ruido y al aturdimiento, el silencio. A la dispersión, la atención al presente. A la huida hacia lo externo, centrarse en la fuente de nuestro ser y de nosotros mismos. Y bueno, ¿qué es esto del silencio, la quietud, la atención, la simplicidad? O sea, el centrarnos en la fuente interior de la vida y de la acción. Y después hay otra cosa súper interesante que a mí siempre me cautivó desde que conocí esto de la meditación, que es, todos estamos enganchadísimos con hacer, y tener, por lo menos tener lo suficiente y básico, y por qué no algo extra para vivir una buena vida. Pero a eso la meditación contrapone el ser. Primero y principal, somos, existimos. Y lo otro es, como digamos, el adorno de la torta, ¿no? Pero lo principal es el ser. Digamos, por favor. Acá hay una pequeña anécdota de Buda que me gustó mucho y por eso puse la figura de Buda que transmite una paz, una imperturbabilidad y encima está sonriendo. ¿Qué les parece? Entonces se le preguntó, ¿qué ganaste con la meditación? Pero respondió él, nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. ¿Qué tal? Me parece que vale la pena meditar entonces, ¿no? Sigamos, por favor. Ahora vemos la meditación y la salud psicológica. Aporta beneficios psicológicos desde ya, aumenta la calma, la tolerancia al estrés, crece en la autocomprensión, la comprensión de los demás
la compasión, la inteligencia emocional, la resiliencia, el optimismo. Mejora las defensas para lidiar contra las enfermedades, contra el dolor crónico, contra el comportamiento adictivo, que son en su gran parte manifestaciones del estrés, y además reduce la ansiedad y la depresión. Sigamos, por favor. En todo este tema es importantísimo resistir al estrés. Todos estamos estresados en este tiempo tan raro que nos ha tocado vivir, pero mayormente, tremendamente, y lo sé por experiencia, si tenemos que atender y sostener a otros, si tenemos que darles apoyo para su salud mental. Entonces, vamos a ver cómo las creencias vuelven más resistentes a las personas ante el estrés, porque son tendencias a percibir la realidad o a percibirse a uno mismo de determinada manera y uno se convence de que es así, ¿no? Porque lo cree. Entonces, hay una sensación de dominio y de confianza en uno mismo y en la realidad que nos rodea. Esas creencias se desarrollan a lo largo de toda nuestra vida y inciden para manejar el estrés, porque nos sirven para valorar y también contrarrestar las condiciones estresantes. Y entre las creencias que nos sirven para manejar el estrés están si nos sentimos eficaces, si nos sentimos capaces de afrontar problemas. Pero esto también tiene otra faceta. Tiene que ver también con la capacidad de pedir ayuda. Si pedimos ayuda cuando estamos estresados, fantástico. No tiene que venir todo de nosotros mismos. También la capacidad de control y de autocontrol, la fortaleza personal o las fortalezas, y el optimismo y la esperanza, que tiene mucho que ver con lo que un famoso psicólogo del siglo XX, Erik Erikson, llamaba la confianza básica. La confianza básica que aprendemos de chiquititos, que nos transmiten en nuestra familia, que nos permiten estar contentos con la vida y apreciarla. Sigamos, por favor. Formas de combatir el estrés son los ejercicios respiratorios, que nos ha enseñado Belén una de las formas, y seguramente nos van a seguir enseñando en este curso, que son tan interesantes, y tienen un efecto calmante sobre toda persona sometida a estrés. Otras acciones serían los ejercicios físicos moderados, la dieta saludable, un clima agradable durante las comidas. Yo he aprendido que hay que apagar la tele. Mientras uno come, hay que apagar la tele y, si fuera posible, no darle bolilla al celular. Eso ayuda mucho a comer en forma consciente, a comer más tranquilo y a digerir mejor, obviamente. Tomarse tiempos para la relajación y, por supuesto, yo lo pondría en primer lugar y con letras mayúsculas, meditar. Sigamos, por favor. Beneficios de la práctica de la meditación pueden ser clínicos y pueden ser educativos. Clínicamente, en problemas de salud mental, en trastornos del déficit atencional, en los trastornos del sueño, que pueden ocurrir muchísimo en esta etapa que estamos pasando, en el abuso de sustancias y en problemas de salud física. Y educativos, fantásticos, porque esto ya está probado mediante investigaciones, como les digo, particularmente en países anglosajones, fortalece las habilidades educativas, emocionales y sociales. Sirve para manejar el estrés, mejora la concentración y las funciones ejecutivas, sirve para el autocontrol, maravilloso, por ejemplo, para contrarrestar el bullying, y mejora el rendimiento en los aprendizajes. Sigamos, por favor.
Otros beneficios es que nos sintoniza con nuestro mundo interior, con nuestro verdadero yo, que está en conexión con la fuente sanadora del espíritu. Ahí ya viene algo misterioso, o sea, algo que tiene que ver con la espiritualidad y que tenemos que abrir nuestra mente a que existe verdaderamente esa dimensión. Es el misterio que nos sostiene en la vida. También llegamos así, sin buscarlo directamente, a los frutos de la paz, que nos vuelve hacedores de paz y de bondad, sin prisa y sin pausa. Y entonces, al mismo tiempo, nos beneficia psicofísicamente y mejora el sistema inmunológico, así como nuestro autoconocimiento. Así que una recomendación que yo les daría de esta charla es que por favor se animen a empezar a meditar. Y si fuera posible, se animen a meditar todos los días. Eso es maravilloso, te los aseguro. Sigamos, por favor. Obviamente, todo lo que vine diciendo se supone que ayuda a la salud psicofísica tanto de los terapeutas como de los pacientes. ¿Por qué? Porque nos permite escuchar mejor, conectarnos con lo que nos dicen, tanto con la mente como corporalmente también, ¿no? Y descubrir la sabiduría espiritual que nos ayuda primero a mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Fíjense qué linda imagen, esta chica meditando. Bueno, sigamos, por favor. Ahora viene la práctica. Entonces vamos a disponernos a aprender una de las formas posibles de meditar. Acá les voy a describir la forma que hacemos en la comunidad de la cual formo parte. Hay muchas comunidades meditativas. Esta es una de ellas, pero quiero transmitirles un regalo maravilloso que vino a mi vida, que me cambió la vida y que incluso mejoró mi sistema inmunológico. Puedo dar fe de eso. Bueno, entonces, buscar un lugar tranquilo y silencioso, eso es básico. Sentarse cómodamente, que de paso lo vamos a ir haciendo porque vamos a hacer 10 minutos de práctica de meditación en este sistema, en esta forma. Tranquilamente, cómodamente, con la espalda erguida, en una posición relajada pero a la vez alerta, para lo cual sugiero, por ejemplo, que respiremos un par de veces en profundidad, sin exigirnos, relajadamente. Y movamos un poco los hombros para relajarnos, que distendamos un poco los músculos faciales, la cabeza, y que nos dispongamos a meditar sin forzar la respiración, pero tomando conciencia de nuestra posición y de nuestro cuerpo. Tenemos que disponer previamente el tiempo que durará nuestra meditación. Para eso tenemos temporizadores que se pueden bajar aplicaciones en el celular. Eso se puede encontrar una aplicación apropiada, ¿no es cierto? Yo voy a usar la que yo tengo, que se llama Insight Timer, que tiene infinidad de maneras de meditar, entre ellas la de mi propia comunidad. Una vez dispuesto el tiempo, que para nosotros va a ser de 10 minutos, cerramos los ojos suavemente. Yo les pediría que se animen a cerrar los ojos y a tomar conciencia de la propia interioridad. Entonces vamos a repetir una palabra interiormente en forma lenta. Nosotros usamos la que consideramos una palabra sagrada, que es la palabra Maranatha, que quiere decir en arameo, ven Señor.
pero cada uno de ustedes puede elegir una palabra que le dé paz, que le dé tranquilidad, que le dé calma. Eso sí, siempre tiene que ser la misma palabra y repetida con lentitud durante todo el tiempo de la meditación. Si vienen distracciones, no les damos bolilla. Seguimos centrándonos en escuchar interiormente nuestra palabra de calma. Y también esto es como recorrer con paciencia y constancia una especie de laberinto, ¿no? Que es nuestro propio interior, que nos conduce a nuestro propio centro. Entonces vamos a comenzar. Ustedes van a escuchar 3 campanadas. Espero que las escuchen bien. Voy a acercar el temporizador lo más posible al micrófono. En esas 3 campanadas, ustedes con los ojos cerrados van a repetir durante esos 10 minutos, tratando de relajarse, esa palabra sagrada o palabra de calma que quieran repetir.
Bueno, antes de pasar a los comentarios y las preguntas, quisiera pasar un par de diapositivas más para que ustedes sepan las fuentes de las cuales preparé esta charla. En internet, si quieren conocer más la comunidad a la cual pertenecemos Cecilia y yo, es www.meditacioncristiana.net. Allí tienen un apartado que se llama Escuela de Meditación, donde hay una cantidad importante de recursos como para aprender la meditación y para transmitirla. También en la página hay una sección dedicada específicamente a cómo meditar. Y después, si podés pasar la siguiente y última diapositiva, acá tienen una serie de libros en los cuales me basé para preparar esta charla con Gardner, Goldman, un artículo excelente de Silvia González, una investigación que se hizo desde una universidad en Australia, un par de libros míos, un par de revistas de la comunidad a la cual pertenezco, una de educación y otra de salud mental, y después los aportes importantísimos e interesantes de Francesc Torralba, y otro trabajo de Soar y Marshall, que también se llama Inteligencia Espiritual. Así que bueno, yo creo que ahí tienen unas cuantas fuentes de información, y sobre todo y principal, anímense a practicar la meditación. Es maravillosa, es un remedio antiestrés formidable, y bueno, y mejora la calidad de vida como agentes de salud y como transmisores de apoyar la salud de otros. Así que ahora queda abierto el diálogo, si quieren hacerlo, no sé cómo es el asunto, ahora las organizadoras dirán, y comentarios o preguntas, acá estamos. Tenés que desilenciarte, Silvana. Sí, gracias. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Yo quería señalar dos ejemplos que me parecen muy contundentes. Uno tiene que ver con la experiencia de Víctor Frank, es un neurólogo y psiquiatra austríaco que vivió en la época de nazi y que estuvo en campos de concentración. En su libro, El hombre en busca del sentido, cuenta toda la experiencia que él personalmente vivió en Auschwitz y en otros campos de concentración, cuenta cosas terribles, y lo maravilloso es que plantea que quienes sobrevivieron no fueron las personas, el médico, digamos, estaba ahí como tratando a sus propios compañeros, digamos, en el campo. Quienes sobrevivieron a los campos no fueron las personas de mayor fortaleza física, sino las personas de mayor fortaleza espiritual. Por otro lado, mi experiencia personal, y creo que acá todos lo compartimos, en el ámbito de la salud, muchas veces me enfrenté con familias que me han contado y he visto personalmente situaciones de superación de pronósticos en relación a la salud gravísimos, o pronósticos de chicos en relación al desarrollo, y evolución maravillosa que uno dice, ¿cómo es posible esto? Y siempre detrás uno ve una familia, una persona con una gran fortaleza espiritual. Entonces, si la fortaleza espiritual, todos lo comprobamos, que es una fuente maravillosa de salud, ¿cómo no empezar a realmente incluirla en todos nuestros espacios de formación? Y otro ejemplo que quería recordar, que todos debemos recordar, es el caso de los niños que estuvieron en las cuevas. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan en las cuevas que estuvieron bajo el agua en condiciones
realmente terribles y que los médicos que estaban a la salida de las cuevas esperaban encontrar chicos en estados deplorables porque todos los indicadores, de acuerdo a las condiciones en las que habían vivido, eran de una extrema, digamos, terribles y ameritaba a que, digamos, el estado psicofísico fuera muy, muy deteriorado y superaron totalmente esas expectativas y lo que comentan los propios protagonistas es que fue la meditación los que los mantuvo unidos, los que los mantuvo serenos, los que les permitió sobrellevar estas situaciones límites. Bueno, preguntas, tenemos acá más que nada comentarios, muchos agradecimientos, ¿sí? No podemos todos. Uy, perdón. Ay, el sonido. El sonido se perdió, Silvana. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Veía acá más que nada agradecimientos, más que preguntas. Bueno, a ver, permitime algo. Yo primeramente, Sí. yo soy la más agradecida porque me invitaste, porque disfruto mucho de poder compartir estos conocimientos que no solo están basados, como digo, en la mente, sino en el corazón, y que a mí misma me sirvieron como una profunda resiliencia en mi vida y que, bueno, me cambiaron el enfoque, la perspectiva y también la manera de atender terapéuticamente. Quería retomar otra cuestión que vos habías planteado en relación al equilibrio de la vida y a esto del dar y del recibir y de la gratitud y ligarlo a la temática de la respiración, que entre los infinitos beneficios que podríamos hacer seminarios enteros hablando de los múltiples beneficios de la respiración cuando se hace en forma consciente, además de ser un ancla en el aquí y ahora, porque si yo estoy registrando mi respiración es porque estoy en el aquí y el ahora, o sea que es un camino, digamos, hacia el estado de meditación formidable, es que justamente nos muestra el equilibrio de la vida, ¿no? Respirar nos muestra este ciclo vital que tiene que ver con ciclos, dar y recibir, tomar y entregar, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, la respiración nos enseña a vivir y nos plantea infinitas formas de poder autorregularnos y encauzar nuestros estados psicofísicos, emocionales y espirituales. Bueno, acá recién vi en el chat, a ver dónde está el chat, porque se me pierde un poco. Yo estoy un poco más ducha en el Zoom, pero esto para mí es una novedad absoluta. A ver, me cuesta entender mucho la conexión a la fuente que decís, soy demasiado concreta, me recuesta lo fuera de la estructura que siempre me enseñaron. Bueno, a ver, acá dice, bueno, no creo que sea Maximiliano, sino, bueno, la esposa o la amiga, Romina. Romina pregunta, dice eso, bueno, está bueno que te cueste, porque no es algo muy simple, a pesar de que es simple, no es fácil. Entonces requiere como una determinación y puede haber muchas idas y vueltas con esto de meditar. Uno se convence de que quiere hacerlo, pero después dice, no, esto no me sirve, o yo no sirvo para esto, o estoy perdiendo el tiempo, o no tengo ningún resultado. Pero esto se parece a ese dicho que dice, persevera y triunfarás. O sea, pero no buscando un resultado directo, eso es lo paradójico, sino fluyendo. Ese es un concepto interesante también de la psicología positiva de la cual estoy últimamente enamorada, que es el concepto de fluir.
dejar fluir, no preocuparse tanto por aferrar, por conseguir algo, es lo mismo que decía yo de tener. Tratemos de animarnos a ser simplemente, ¿no? A ser sin demasiadas expectativas, ¿no? Por lo menos en ese momentito que nos reservamos todos los días, empecemos por 10 minutitos, después 15 minutitos, lo ideal les aviso que es 20 a 30 minutos por día, así que hay que perseverar, ¿no? Un poco eso es lo que se me ocurre decirte, Romina. Marina, primero agradecerte nuevamente, cada vez que te escuchamos es un placer y uno siempre está en otra instancia en la cual se captan cosas nuevas, ¿no? Primero, antes que tomar un tema de las cosas que fuiste planteando, hay una pregunta acá que quedó pendiente para responder de María Torrilla, que dice, si es posible utilizar la meditación en salud mental también con padecimientos graves, por ejemplo, una psicosis. A ver, yo no tengo experiencia en eso, pero sí tengo experiencia en pacientes borderline, o sea, que no son psicóticos, que tienen contacto bastante fluido con la realidad, pero que por momentos tienen crisis muy fuertes, mucha angustia, muchos altibajos, y hasta ahí llega mi experiencia, pero tengo idea. Yo les recomendaría, dentro de la bibliografía que les propongo, la revista Meditatio de Salud Mental, donde hay algunas experiencias hechas en hospitales con pacientes, digamos, con problemáticas más graves, ¿no? Yo hasta border tengo experiencia y mi experiencia mejora, es que mejora el tema de la ansiedad, la angustia, la cosa como muy polarizada, digamos, mejora. Pero obviamente hay que tener infinita paciencia y eso no se logra de un día para el otro, de una semana para la otra, de un mes al otro. Yo creo que es una cuestión de meses. Acá preguntan cómo nos damos cuenta que estamos logrando meditar. Bueno, a ver, este es un tema, ¿no? Porque no hay que evaluar la meditación. Hay que meditar simplemente. Es una experiencia, no es una evaluación. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces, es bastante difícil de convencer a la persona. No tenés que evaluarte, tenés que sentarte a meditar. Tenés que meditar una y otra vez, llueva o truene o venga un tsunami, todos los santos días. Y bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo valoro? ¿Medité bien? ¿Medité mal? No, señorita o señora o señor. No te vas a fijar en eso, sino solamente en que hiciste tu práctica meditativa como quiera que haya sido. Nada más que eso. Entonces, no evaluarte, no evaluarte. ¿Saben lo que pasa? Yo creo que estos temas y estos principios de la meditación son contraculturales porque estamos en una cultura del premio, del esfuerzo, del resultado, del logro, del éxito, ¿no? De ser más. A ver, esto es simplemente ser, no es ser más, es ser. Animarte a conectarte con que sos, con que estás existiendo y tratar de no hacer ruido silenciosamente, aquietarte y conectarte con eso tan raro, ¿no? Soy, existo. Acá es diferente que Descartes, que decía, pienso, luego existo, porque era un cerebro con patitas, ¿no? Acá es, medito, luego existo. Bueno, y acá sí tomo algo, Marina, que me pareció súper enriquecedor. Una de las cosas
que dijiste, que esto que requería ser cultivado, ¿no? La inteligencia espiritual requiere ser cultivada, y pensaba en una planta, ¿no? Que uno pone una semilla bajo la tierra, que al principio no se ve nada y que hay que esperar a que eso surja, pero que porque no lo veamos no significa que no esté sucediendo, ¿no? Abajo de la tierra, por ejemplo. Entonces, pienso cuántas cosas que tuvimos que empezar a hacer hábitos en este tiempo, en estos tiempos difíciles, hábitos que son saludables, y tuvimos que empezar, por ejemplo, a usar barbijo, cuando antes ni siquiera lo teníamos como parte de nuestra vida cotidiana, y cómo nos costaba quizás empezar a acordarnos, llevarlo cuando salíamos. Recordemos esas épocas, ahora lo vemos muy automático y naturalizado, que agarramos billetera, el celular, el barbijo, como algo más, ¿no? Pero en su momento nos costaba, a mí me costó un montón incorporar esta cuestión nueva, esta rutina nueva del alcohol, de la entrada, de cómo uno entra a la casa. Bueno, eso también pasaría con la meditación, en la medida que al principio nos va a costar, nos va a costar quizás aquietar el cuerpo, luego aquietar la mente, pero no por eso dejar de insistir, porque en la medida que lo vamos internalizando y repitiendo y empieza a formar parte de la vida cotidiana, cada vez más se va naturalizando. Y cuando nos queramos dar cuenta, ya es parte de nuestra vida. Entonces, mirarlo así, ¿no? Como un hábito saludable. Nosotras en el hospital, junto con Silvana, desde el 2018, creamos un programa que es de meditación para padres, para madres, para los referentes que acompañan al niño a los tratamientos, digamos, tanto en el área de psicopedagogía como de terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque creíamos que, primero, antes que nada, había que empezar por el ambiente del niño o de la niña, porque si el ambiente no acompaña, si su lugar cotidiano donde se desarrolla y se desempeña, porque a nosotras nos viene a ver una vez por semana, media hora, 40 minutos, puede haber alguna excepción de un poquito más, pero ¿qué es ese tiempo en relación a toda la semana, por ejemplo, de la vida de un niño o de una niña? Entonces, empezamos a trabajar con los propios padres, las propias madres. ¿Qué sentían ellos? ¿A ellos qué les transmite paz? ¿Qué les genera estrés? Y cuando empezaron a detectar y a registrar, recién después poder ver en el otro. Bueno, esto es lo mismo para nosotros como profesionales de la salud. Empezar a detectarlo primero en nosotros mismos, en nosotras mismas. ¿Qué es esto de meditar, no? ¿Qué es esto de respirar consciente? ¿Qué es bajar la ansiedad, despertar y observar con más conciencia? Bueno, en la medida que nosotras empecemos a experimentarlo, vamos a poder empezar a transmitirlo. Y esto es como, va de doble mano, ¿no? O sea, como es adentro, es afuera. O sea, todo el tiempo tenemos que poder estar trabajando primero con nosotros mismos, con nosotras mismas, para después poder ofrecer o hablar o brindar herramientas a quienes se acercan, ¿no? Bueno, Belén, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero también hay otra pregunta o otra inquietud que me resulta importante poder responder, que es una persona, ahora la perdí, no sé dónde está, pero es una persona que dice que cuando se pone a meditar, le vienen mareos, tiene malestares en la nuca, le duele no sé qué parte del cuerpo. Bueno, sí, son cosas que acontecen, pero acá viene otro punto importante. Una cosa es la meditación a solas y otra cosa es la meditación en grupo. Por eso se aconseja mucho que uno encuentre un grupo de meditación afín con las convicciones o con las búsquedas personales, y entonces ahí es diferente la situación porque como que se potencia la posibilidad de silenciarse, la posibilidad de compartir en silencio, la posibilidad de la práctica, y hasta en algunas comunidades, por ejemplo, en la nuestra, tenemos el propósito de acompañar espiritualmente a la persona que medita. Entonces, una persona de más experiencia en la meditación puede acompañar a la persona que recién se inicia, que a lo mejor tiene temor, se siente insegura, presenta algunas dificultades, etc. Y entonces uno que tiene mayor experiencia puede acompañar a esa persona para que disminuyan sus temores y para que se afiance también en la práctica, ¿no? Maravilloso, Marina. Yo pensaba
ahora recordaba, y me gustaría cerrar con esta idea, que en realidad para sostener cualquier práctica uno tiene que creer que eso tiene algún valor. ¿Sí? Uno, por ejemplo, cuando se lava los dientes, para decir algo tonto, es porque sabe y tiene la convicción de que eso tiene un valor. Y uno no ve nada espectacular en ese momento, pero sabe que vale. Cuando nos ponemos los barbijos, en ese momento notamos algo, no. Lo hacemos porque hay una convicción. En este sentido, bueno, todo lo que son las lecturas, ¿no?, que vos recomendaste, y hay infinidad, nos pueden ayudar a ir encontrando el sentido de todo esto. Y también en relación a esto, les cuento que la próxima conferencia que vamos a mandar en forma asincrónica, ahí hay toda una conferencia de un médico donde relata las últimas investigaciones en lo que se llama hoy en día neurociencia contemplativa. ¿Por qué? Porque hoy, como cuando empezaron a estudiar los efectos de la meditación en neurociencia, vieron que era un campo tan vasto que directamente se abrió toda una rama de la neurociencia. Este médico les va a comentar de una manera muy clara para cualquiera, digamos, no hay que ser médico para comprenderlo, todos los fundamentos de estos últimos estudios muy actuales que hablan, pero de infinidad de, digamos, de resultados beneficiosos. Pero, digamos, uno tiene que creer. En un punto es una cuestión de fe, ¿sí? De creer que ahí hay un valor. Bueno, Silvana, yo me anoto para que me mandes esa charla, ¿eh? Bueno, por supuesto. Y además que me mandes la grabación de esta charla, que uno también aprende de propio desempeño, ¿no? Bueno, queremos, bueno, nuevamente agradecerle a todos por estar acá. Las alentamos a la práctica, a lo que puedan, ¿sí? Pero a tratar de comprometerse con alguna cosita. Y acá tomo esta frase de todos los grupos de autoayuda que tiene que ver con esto del solo por hoy. Bueno, hoy me voy a proponer 2 minutos. Hoy me voy a proponer, aunque sea hacer 5 minutos de respiración consciente, simplemente eso, observar cómo el aire entra, sale, ese tiempo de silencio y de quietud que nos lleva a nuestro interior y que sí, a veces puede parecer que uno detecta alguna molestia, pero también es porque empezamos a escucharnos. Cuando vamos hacia adentro, empezamos a conectarnos quizás con un montón de cosas que la adrenalina, sobre todo del estrés, anestesia. Entonces, en este sentido, sí, por ahí puede aparecer algún malestar, pero creo que vale la pena en todo caso escucharlo. Sí, a ver, yo deseo nuevamente expresar mi profundo agradecimiento por haber sido invitada a esta charla, tanto a Silvana como a Belén, y también a todos los que estuvieron escuchando, también especialmente a Cecilia, que tan amorosamente ha pasado todas las diapositivas con suma paciencia y suma solidaridad. Así que realmente estoy muy contenta porque creo que, bueno, yo siempre tengo un poco de pánico escénico, ¿no? Antes de estas cosas. Y una vez que estoy en eso, ya me lanzo y bueno, ya nado tranquilamente, ¿no? Pero me encantó. Quiero felicitarlas también por esta propuesta que me parece súper necesaria, súper importante en estos tiempos, dar recursos a los agentes de salud, aplicar todo esto en los tratamientos. Me parece maravilloso, pero también debo aclarar, como ya se aclaró durante la charla y lo van diciendo ustedes, que primero tenemos que animarnos a practicarlo nosotras. ¿Por qué? Porque se enseña y se cura a través del ejemplo también, a través del apoyo directo personal. ¿Mm? Y eso es súper importante, ¿no? O sea, bueno, yo diría un poco como cerrando, ¿no? Eh, hay que trabajar con corazón. Uno de mis maestros decía,
Sirve si lo haces, no si lo sabes. O sea, a transitar la experiencia y sostener la práctica. Exactamente. Y hacerlo con corazón, porque eso también es importante. No solo como una práctica cerebral o una rutina que no significa mucho para uno, qué sé yo, un automatismo como puede ser manejar o andar en bicicleta o nadar. No, 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 tiene que tener ese propósito, ¿no? Como decir, lo hago no solo para mí, sino para el bien de los demás y además lo hago desde mi corazón, desde el centro de mi ser. ¿Mm? Bueno, Belén, no sé si querés comentar algo más. Bueno, no, simplemente nuevamente agradecer a todos los que se quedaron hasta ahora. Miren, somos un montón de gente conectándonos y creyendo que la transformación empieza por nosotros mismos, por nosotras mismas, eso es así. Estamos muy felices de hacer este curso y nos alegra cada uno de los mensajes que vamos leyendo por mail o por acá por el chat. Que, bueno, vamos a ir tratando de mejorar la organización en la medida que vayamos pudiendo, somos muchos, nos llegan como muchas consultas, lo bueno es que se pudo abrir a más gente, que era lo que teníamos ahí como tarea pendiente, va a quedar la grabación, vamos a probar ahora, y los jueves del día asincrónico es el día que vamos a tratar de organizarnos para mandarles todo el material, entonces no está la clase, digamos, sincrónica, presencial, virtual, pero sí va a estar el material colgado los jueves, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir aceitando más para que el link esté de unos días antes, pero bueno, con paciencia, dicen los melones se van acomodando en el camino. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Mari, gracias. Gracias, Marina, gracias a todos. Hola, Cris. Hola, ¿cómo Gracias, estás, gracias Marina? a todos. Bueno, gracias, mil gracias.